noches y bienvenidos a su programa Yadira, un programa informativo especializado sobre el tema de migración, este tema de los viajes, de la visa y de tantas cosas nuevas que se presentan cada día y que nosotros aquí tratamos de analizar. En nuestro contenido, señores, 50 personas detenidas en los Estados Unidos con una banda de falsificación. Todos eran dominicanos. Qué triste el caso de un pelotero que triunfa y realmente su historia y su cultura quizá lo hicieron hacer cosas que nosotros aquí queremos analizar y queremos que se termine. En el caso de Fausto Carmona, como siempre, un tema central. El subdirector de Migración nos visita y nos dice lo último de lo último que está pasando para la gente irse ilegal, falsificaciones, trata de personas, prostitución en el Líbano. Dios mío, una cosa tan lejos, no se me hubiera ocurrido. Todo eso lo vamos a analizar aquí en nuestro tema central. Y como siempre, la consulta de los televidentes, lo más importante, sus preguntas, sus correos y el boletín de visa, la realidad de ese tiempo de espera para usted llegar a ese soñado viaje. Presentamos nuestro bloque de noticias. Unas 50 personas vinculadas a una organización dedicada a la venta de documentos oficiales a inmigrantes en 28 estados en los Estados Unidos fueron arrestadas. La mayoría de los detenidos son de nacionalidad dominicana. La organización, con base en Caguas, Puerto Rico, y compuesta mayormente por ciudadanos dominicanos, vendían certificados de nacimientos, licencias de conducir, tarjetas de seguro social y carné o tarjetas electorales a precio desde $400 a $3,000. Como ustedes escucharon, en Estados Unidos, en unos 28 estados, se han arrestado más de 50 personas que tienen bandas, mafias, de vender documentos falsos como actas de nacimientos, cédula de identidad, están vendiendo los seguros social y también oigan bien, la tarjeta de votar. Todos estos documentos se venden y las actas de nacimiento de ciudadanos americanos que no tienen fotos para que usted pueda aparentar que usted es un ciudadano americano. Lo más triste de esto es que de todas estas personas detenidas, todos son dominicanos. Pero ustedes saben lo peor de todo esto, es que esas bandas le compran esos documentos a delincuentes. O sea que el día que a usted lo apresan, no solamente lo apresan por la falsa identidad, sino porque usted es una persona que quizás salió y se escapó de la cárcel. Consejo, si ya usted llegó ilegal y usted se quiere quedar en ese país, use su propia identificación, sea usted mismo y por lo menos no tiene que cargar con la culpa de alguien que usted ni siquiera conoce. La policía de Santo Domingo apresó y sometió a la justicia al lanzador Fausto Carmona de los indios de Cleveland, al que acusan de usar una identidad falsa para intentar obtener un visado a los Estados Unidos. Carmona, quien en realidad se llama Roberto Hernández Heredia, fue apresado tras salir del consulado el 19 de enero del 2012, cuando fue a renovar su visa. Este arresto forma parte de las medidas tomadas por la Policía Nacional en coordinación con el Consulado Americano. Para las personas que hemos hecho este trabajo por muchos años, casi 40, la situación de los peloteros siempre ha sido algo triste, no especial porque no es algo que debiera ocurrir, pero ocurre. Ocurre porque todo un grupo de personas se han involucrado. Aquel que quiere llevarse un muchacho, aquel que se va a ganar una comisión,
la familia del muchacho que quiere que su hijo triunfe. Y son tantos los elementos que se envuelven en estas situaciones que solamente nos da pena lo que le ha pasado al señor Carmona, no porque no es culpable, sino porque muchas veces las culturas y la costumbre tienen su arrastre. Y es un arrastre de nosotros como dominicanos, que tenemos tantos años, señores, muchos, siendo el primer país en el mundo en fraude e ilegalidad, junto a China, Filipinas, India y México. Realmente muy triste. Como el arresto del señor Carmona lo hizo la policía, que es quien en realidad puede arrestar, la embajada descubre algo y llama a la autoridad. Vamos a escuchar las declaraciones del encargado de falsificaciones de la Policía Nacional para que también nos abunde en el tema. Los casos más frecuentes que nosotros tenemos en el departamento son las personas que se acercan a las diferentes embajadas en busca de visa para tratar de salir del país legalmente, pero se acercan a unas personas que le venden el sueño de que tienen las relaciones en las diferentes embajadas, le llenan las documentaciones, los requisitos que exigen la embajada. Dentro de esos requisitos ellos le meten título de propiedad falso, número de cuenta fantasma, carta de trabajo. Esos son los casos más recientes o lo que más se dan con relación a las personas que intentan conseguir visa de manera legalmente y se presentan a las distintas embajadas. Iniciamos nuestro bloque de llamadas. Buenas noches. Buenas noches, de Santo Domingo. ¿Y cómo podemos ayudarte? Ay, muchas gracias por todo este aporte al país. Ay, gracias. Fíjense, nosotros, yo conocí a revelar su visa de paseo el día 20 de octubre. Son dos mayores y un menor que quedaron con los pasaportes de los tres para fines de enviarlo por bajo. Al ver que no llegaban, llamamos y nos dijeron que el pasaporte del mayor de 23 años no lo tenían. Cuando llamamos al consulado, nos dijeron que estaba en el proceso administrativo. Que le enviaron visado luego de 2 meses. Ya van 3 meses y nos gustaría saber qué podría haber pasado. También, perdón, en un viaje que él hizo, en el último, él parece que no se parecía a las fotos de cuando le dieron con la actualidad y lo recibieron en una oficina un rato. También se habrá influido. Bueno, mira, un proceso administrativo, y esto es quizá lo más importante de todos estos cuestionamientos, es algo que el consulado quiere investigar con relación a una persona y a su documentación antes de emitir un visado. Cuando la persona va y le dicen que está en un proceso administrativo, generalmente ellos se quedan con el documento. Si se quedan con el documento es porque algo que ellos piensan que pueden averiguar rápidamente. La persona que le dijo eso, le dijo que iban a ser 2 meses. Yo insisto en que los inspectores y cónsules no debieran hablar de tiempo porque nunca casi se cumplen, pero realmente tiene que seguir esperando y recordarles a aquellas personas que si el consulado se queda con su pasaporte y tienen que viajar a otro lugar o algo, solamente tienen que ir a reclamarlo, que se lo devuelven, pero eso es algo que ellos están investigando con relación a esa persona, que no tiene que ser nada malo. Incluso deben de saber que las personas con nombres muy comunes, por decir José González, muchísimas veces son personas que la van a investigar porque son demasiado personas con el mismo nombre y en la mayoría de los casos alguna de esas personas puede tener récord. Continuamos con nuestra siguiente llamada. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo podemos ayudarte? Bien, le voy a hacer, mi historia. Yo estoy casado con una americana que en el 2009 nos conocimos, ella vino al país. Luego, ya en el 2010, ella regresó, nos casamos en agosto. Luego, el 2 de marzo del 2011, ella me hace la petición. Todo estuvo muy bien. El 15 de diciembre tuvimos cita.
y la oficial consular, después de la entrevista, pues decidió como que algo como que no iba bien, según ella, y me dijo que no podía otorgarme la visa de residencia y que enviaría mi caso de nuevo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Okay. Y me dio un papel blanco marcando 2 secciones en las cuales ella se ampara. Una es la A5A, que dice que debido a que usted no ha demostrado que tiene la relación familiar necesaria para calificar para esa visa de residencia, y la otra es la sección 212 A66. ¡Ay, fraude! Debido a que usted presentó evidencia materiales falsas, la cual yo no entiendo porque mi matrimonio es real y todo lo que presentamos es real. Claro, usted no puede estar de acuerdo porque son 2 puntos de vista encontrados. Fíjese que usted dice, ella no me puede poner que yo le presenté evidencia falsa porque mi matrimonio es real, pero es que ella te dijo, cuando te marcó la sección 212.5, que ella piensa que tu matrimonio no es real. Por eso ella está marcando en esa hoja que te da para que tu esposa desde Estados Unidos pueda apelar y decir que ustedes no están de acuerdo. Ella tiene que decir cuáles son las 2 acusaciones. La acusación que dice que usted ha presentado evidencia falsa, bueno, la evidencia es el acta de matrimonio porque la oficial consular dice que ese matrimonio no es de verdad, no es de cama y techo, sino simple y llanamente para tú llegar a Estados Unidos, y por eso ella dice eso. A ti eso no te debe preocupar, porque cuando tú demuestres que tu matrimonio es de verdad, que no es una relación única y exclusivamente para llegar a Estados Unidos, ya entonces ese acápite de la evidencia falsa desaparece. Realmente, señores, es algo muy común en el país lo de los matrimonios. Ya yo estoy que matrimonio ni con gente que se lleven 40 años, ni vayan a mi oficina, no los quiero. Y gente que no tengan hijos, que entonces se conocen, ella se va a los 3 días, vuelve al año siguiente, se casan, se va a los 7. Vamos a tener que protegernos un poco más, y esto lo vamos a poder hacer conociendo un poco más de la situación que se presenta en nuestro país con el más alto porcentaje mundial de matrimonios falsos. Vamos ahora, señores, a leer nuestro correo electrónico. Esto nos lo envía Claudio, nos dice: si tengo pendiente una petición para una visa de residencia, ¿podría calificar para una visa de no inmigrante, o una visa de paseo, o una visa de estudiante? Mira, eso va a depender del cónsul. ¿Qué pasa? Cuando uno va a buscar una visa de no inmigrante, uno le debe demostrar al cónsul que uno no tiene la intención de quedarse. Cuando alguien te ha solicitado la residencia, está diciendo que tú te quieres quedar. Entonces estamos dando 2 signos diferentes, pero conocemos de muchísimos casos de personas que han sido solicitadas en residencia, que van a buscar visa de paseo, ya sea porque tienen un buen trabajo y la empresa los quiere mandar, y a la visa de residencia le faltan muchos años. Estas personas muchas veces pueden adquirir una visa, pero realmente y como regla general no es tan común que se le otorgue una visa de paseo a una persona que está esperando recibir la residencia.
el contenido de nuestro programa mencionamos un tema que realmente nos preocupa, pero al mismo tiempo pensamos que podemos tener la capacidad de hablar de él de una forma que ustedes puedan tomar conciencia de lo que está pasando en el país con tanta ilegalidad, tanto fraude, tanta falsificación y a todos niveles. Esto no es una cosa de un grupo, esto casi es una cosa de todos aquellos que de una u otra forma solo piensan en un viaje, no en las consecuencias, no en dónde como país caemos cada día por estas prácticas todas ilegales y que aunque usted no lo crea, constituyen un crimen. Pero yo pienso que la persona más indicada para podernos dar no solamente su opinión, sino decirnos lo que está pasando desde adentro, con qué ellos están lidiando, es el señor Miguel Román, que es nuestro amigo, parte de este programa, y el subdirector de la Dirección General de Migración, donde llega todo esto, donde se descubre todo esto, y donde también nos pueden decir cuáles son las nuevas modalidades que nuestros compatriotas solamente no siguen haciendo, sino siguen inventando. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Yadira, y gracias de nuevo por invitarnos a tu programa. Y bien, como expresas, el tráfico de personas, la falsificación y la trata, esos crímenes no cesan y los criminales no duermen, pero también las autoridades tampoco dormimos y estamos constantemente a la caza de ellos. Y detectamos cientos de casos de intentos de fraude, de intentos de viajar de manera ilegal, y aquí en este programa te vamos a decir algunas de las modalidades, las implicaciones que esto tienen para personas que gastan su dinero, sus recursos, porque esos inescrupulosos le venden un sueño, el cual en más de un 90% de los casos le es imposible de alcanzar. Y además, Miguel, que nunca pueden volver a viajar. Ese es otro Esa punto. es otra cosa que la gente no lo ve. El fraude migratorio conlleva que se le quita el beneficio de viajar a Estados Unidos o a Europa. Y en muchos de los casos es de manera permanente. Y siempre existe una forma de viajar de forma legal. Y la migración legal, los países están abiertos bajo ciertas condiciones, porque entrar a un país, esa entrada te la da ese país y es una prerrogativa de ese Estado. Entonces, como te decía, existen diferentes modalidades. La más común es la falsificación de un documento migratorio. Es decir, le falsifican un pasaporte. El pasaporte de un extranjero o de un país como Estados Unidos, Europa o Canadá. ¿Por qué un pasaporte de estos países? Porque la mayoría de los nacionales de estos países no necesitan visa para entrar a Estados Unidos, para entrar a la mayoría de los países del mundo. O sea, han firmado acuerdos de exención de visado. Entonces, con este pasaporte, a ese inmigrante dominicano le dicen que va a poder viajar y que va a poder salir del país y que nadie lo va a molestar porque es un pasaporte extranjero. Pero no, ¿es americano? Es americano. Pero resulta que la persona no habla inglés. No habla inglés, y no solamente porque no habla inglés, sino también, o francés, porque puede ser un pasaporte francés, que lo hemos tenido en los casos, sino porque nosotros tenemos un mecanismo de registro electrónico. Cuando el pasaporte es pasado por la máquina y no encuentra un registro, entonces a esa persona se le pregunta, pero usted tiene un pasaporte extranjero, usted es extranjero, pero ¿y cuándo usted llegó al país? Porque debe haber llegado al país. En algún momento. En algún momento, y usted no está registrado ahí. Y ahí viene la primera interrogante que no puede contestar, y pasa lo que los norteamericanos llaman segunda revisión. Que en este caso un supervisor asegura a esta persona, empieza a hacerle un conjunto de preguntas, y en la mayoría de los casos resulta que son personas que están tratando de viajar con un documento falso. ¿Por qué en la mayoría de los casos y en otros casos no? Sencillo. Hay personas que son hijos de extranjeros, europeos o norteamericanos,
que están aquí en el país en espera de que le llegue su documento migratorio, o personas que han sostenido matrimonio. Entonces aquí en el país le llega a través de la respectiva embajada, mejor dicho, el respectivo consulado, ese documento, y esa persona tiene entonces doble nacionalidad. Y obviamente eso en ese interrogatorio se confirma, porque nosotros tenemos forma de comunicarnos con los diferentes consulados para verificar eso, e incluso la mayoría de ellos nos pasan los listados de estas personas y estamos ya previamente advertidos de que esto va a suceder. En algunos casos, la mafia tal vez está mejor asesorada y a través de inspectores inescrupulosos le colocan sellos de entradas a ese pasaporte y sellos de salidas dominicanos. Y esos sellos entonces lo que significa es que esa persona viajó fuera, pero nosotros entonces también tenemos otra forma de detectar eso. ¿Por qué? Porque una cosa es que tenga el sello, Yadira, pero si no está en el sistema, ¿por qué no está en el sistema registrado? Porque cuando la persona le pasan el pasaporte por el sistema, eso automáticamente capta esa documentación y lo pone en el sistema que está llegando o que está saliendo en esa fecha. Y entonces también es detectado. Suponiendo que el inspector que lo está revisando sea también parte de la complicidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa? E incluso hay una estadística que tenemos suministrado, claro, en la cual verás la cantidad de inspectores que en el año pasado fueron destituidos y acusados. 200 y pico de sometimiento a la justicia, porque la Dirección General de Migración, que encabeza el licenciado José Ricardo Tavera, tiene una política de cero tolerancia en este sentido. Entonces, si está en combinación con ese inspector y logra pasar esa primera inspección, hay otra inspección, que es lo que le llaman el colador. Y que ese está entrenado. Y que ese está entrenado, y también está la parte de las líneas aéreas. Es decir, que no solamente tiene que estar en combinación con el inspector, sino también con la línea aérea y con ese colador que no sabrá cuál de esos inspectores será, que le va a tocar revisar de manera secundaria eso. Pero supongamos, Yadira, que la persona y que la mafia está combinada, desde línea aérea hasta los inspectores, el supervisor, el colador, y que la persona logra viajar a Estados Unidos. Un ejemplo, cuando llegue a Estados Unidos, allá va a tener primero, hay ciertos vuelos que llegan a Estados Unidos que tienen una revisión especial, porque hay otros países que no necesitan las condiciones para ser admitido allá. Cuando llegue allá y entonces se presente como ciudadano americano o ciudadano europeo y le vayan a registrar la huella y vean que esas huellas no son compatibles con las huellas que tenía ese supuesto ciudadano o que ese registro nunca aparece, esa persona será detenida. Pero supongamos que por un milagro no le puedan hacer esa revisión porque el aparato está dañado. ¿Y cómo le va a responder la pregunta a ese oficial migratorio? Esa pregunta que se la va a hacer en inglés, porque es un norteamericano o europeo. Eso ya no es tan fácil. Yo no creo que realmente los delincuentes debieran llegar al extremo de pasaporte americano. Yo pienso que mejor sigan falsificando su visa, porque ese es un plato bien fuerte. De todas formas, vamos a una pausa y cuando regresemos, seguiremos escuchando al extremo que llegamos nosotros para llegar ilegalmente a Estados Unidos. Seguimos conversando con Miguel Román, subdirector de la Dirección General de Migración. Señores, cuántas cosas nuevas.
Lo último de las falsificaciones ya no tienen precio. Paquetes completos, realmente es cada día en aumento y cada día grandes fracasos porque, tal como tú decías, Miguel, el que regresa deportado con documentos falsos, mira, se puede casar con quien se case. Yo por lo menos en la parte que manejo, que es la embajada americana, esa persona puede estar segura que legalmente a Estados Unidos no va a viajar. Tú me decías que las falsificaciones son de todo tipo. Sí, de todo tipo. Existen también personas que suplantan identidad. Esa es otra modalidad. Es decir, personas que físicamente tal vez se parecen. Entonces le venden la documentación a otro y con esa documentación viaja con otro nombre. Obviamente esto es algo extremadamente peligroso porque esto es un crimen. Aquí no solamente estamos hablando de una falsificación, sino que estamos hablando también de que a otra persona, a otro ser humano se le ha dejado sin documento, es decir, se le ha suplantado su identidad. Y esto también es detectado en muchas ocasiones, porque para tú tener la identidad de otro, tú tienes que tener muchas condiciones, es decir, no es solamente que te parezca físicamente. Ya los registros biométricos que está haciendo los aeropuertos, en los aeropuertos norteamericanos, detectan esas cosas y también hay otro control allá, como son los controles de la seguridad social y esas cosas, que hacen que esa persona que se vaya tenga que vivir como un ciudadano de segunda o tercera categoría y no pueda tener los beneficios que ciertamente debe tener todo ciudadano que está en una condición migratoria regular. E incluso adopciones falsas y esas cosas también son detectadas fruto de las investigaciones que se realizan, y personas que son declaradas como hijos de personas que tienen documentos o que son de otra nacionalidad, con la prueba de ADN se descubren de que no son hijos. Y eso también conlleva un fraude migratorio y le quita a esa persona la oportunidad de viajar a otro país, a ese país de manera legal. Nosotros tenemos una modalidad que nos preocupa bastante, que tiene que ver con abogados inescrupulosos o agentes migratorios inescrupulosos, que forman toda una oficina y le dan asesoría a esas personas de cómo debe hacer la entrevista, eso, y fabrican no solamente la documentación migratoria, sino cartas de referencias, cuentas bancarias, títulos de propiedad y cartas de invitaciones de entidades internacionales. Te entrega un paquete. Un paquete y cartas de trabajo de entidades gubernamentales o privadas, como fue el caso que recientemente descubrimos de una red que mandaba personas de esa forma y obtenía ese visado porque al cónsul iban y le llevaban una carta de referencia de una institución X falsificada, el cónsul revisaba todo esto y las personas entonces le daban el visado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esas personas llegaban a Europa y llegaban como funcionarios de una compañía privada o pública, ese oficial migratorio que lo atendía no le veía el perfil. Decía, pero ¿cómo es posible que esta persona sea un funcionario que va a un curso de una semana y venga con 3 maletas? Entonces, obviamente, se descubrió eso allá y se le dio seguimiento y se desarticuló una banda. Hay más de 15 personas detenidas con 1 año de medida de cohesión ya dictada, porque se dedicaban a hacer este tipo de fraude. ¿Y cuánto cobraban, Miguel? Bueno, los costos de eso van por encima de los 200,000 pesos. Pero eso es una de las cosas que yo no entiendo. Porque una persona que paga 200,000 pesos para tener un documento falso o tener la facilidad de irse a otro país de manera ilegal, cuando llegue a ese país no va a encontrar las condiciones para recuperar ese dinero. E incluso nosotros estamos recibiendo en migración decenas de personas que están regresando con carta de ruta, porque están yendo a las oficinas de migración fuera del país, es decir, la oficina migratoria norteamericana o europea, y le están diciendo, yo quiero regresar a mi país. España tiene un 20 y pico de por ciento de gente parada, de desempleo. Estados Unidos está por encima del 9%. 13.8. 13.8, pero para trabajar en Estados Unidos no es visa que debes tener residencia. O permiso de trabajo. O permiso de trabajo. Y esas cosas se pueden conseguir de manera legal. Se pueden conseguir de manera legal, o sea, el problema está en la ilegalidad. En la ilegalidad y en tratar de creer que el otro va a poder
que va a poder ser engañado por esa documentación, y en la mayoría de los casos no es así. Una modalidad que nos está preocupando bastante, porque las personas no saben a lo que se arriesgan, es que existen dominicanos y dominicanas que se van a un tercer país, al cual no necesitan visado. Viajan con su pasaporte dominicano, todo en regla. En algunas ocasiones se nos genera sospecha a nosotros porque van para Argentina, para Turquía. ¿Para Turquía? Exactamente. ¿Y cuánto cuesta un pasaje a Turquía? Tiene que costar por encima de los 1.500 euros, 2.000 euros, dependiendo de la temporada. Entonces, para Turquía, para Argentina, para Nicaragua, personas con cierto perfil. ¿Por qué van a esos países? Porque esos países en muchas ocasiones tienen acuerdos de cesión de visado con la Unión Europea. Entonces allá lo espera una persona que es parte de la mafia y le quita el pasaporte dominicano y le entrega un pasaporte, ejemplo, turco, o un pasaporte nicaragüense, o un pasaporte argentino. De uno de los países que tienen los tratados. Correcto, y esa persona trata entonces de viajar a Europa. Generalmente en más del 90% de los casos es Europa, porque el otro corredor es a través de Guatemala, subiendo por México para llegar a Estados Unidos, arriesgándose a morir, como han muerto miles de personas en esa frontera, que es un desierto, esa frontera norteamericana, México, Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué nos preocupa, Yadira? Esas personas ya están, lo que logran llegar, que es un bajo porcentaje, porque nosotros nos damos cuenta por la cantidad de devueltos. Devuelven, y lo devuelven con carta de ruta, porque ya le han quitado el pasaporte dominicano. Entonces, cuando esa persona se va a Europa sin ningún documento migratorio, con un pasaporte turco, un pasaporte argentino, y no tiene su pasaporte, entonces esa persona ya la red también le quita ese pasaporte. Y le dice, bueno, ahora tú tienes que pagar. Y en muchos casos, hemos tenido casos de que personas han sido sometidas a la prostitución, de manera a todo tipo de actos. Eso es lo que le llaman trata de personas, porque el tráfico implica solamente que a esa persona la tratan de llevar a un país sin documentación migratoria regular, pero la trata es cuando encima de eso también existe una cohesión o un método de... Un uso diferente al que yo esperaba. Correcto. Miguel, pero yo creo que tú tienes que comprometerte a venir aquí, será... Pero fijo, porque es que esto es como... Realmente yo soy abogada, yo manejo lo que es el tema, pero a mi gente con esos tollos, gracias a Dios, no se atreven ni a pasar por mi oficina, digo yo, porque realmente no es, parece lo que se sabe que yo puedo hacer. Sí. Pero realmente esto es increíble todo lo que está pasando en ese mundo de ustedes. Te doy las gracias como siempre por haber sido parte en un momento que la turbulencia y la ilegalidad de esto está en su mayor... Señores, esto es muy triste y realmente, como siempre, te agradecemos no solamente que compartas todo esto con nosotros, sino que le puedas ofrecer al pueblo información para que ellos vean que no es mi programa, no soy yo, sino el subdirector de migración que le está diciendo lo que está pasando. Gracias y te estaremos llamando muy pronto. Gracias. Iniciamos nuestro segundo bloque de llamadas. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Le habla José Martínez desde el municipio de Quisqueya. ¿Y cómo podemos ayudarte, José? Yo tengo una inquietud porque yo tengo visa de paseo B1, B2 y he hecho una aplicación a una universidad en Estados Unidos. Entonces, cuando me aceptan, me dicen que puedo hacer un cambio de estatus
desde el mismo Estados Unidos. Entonces yo me voy hacia allá y hacen un meeting con todos los nuevos estudiantes, pero cuando van a iniciar las clases me dicen que debo volver al país porque sería mejor que venga al consulado aquí en el país directamente a buscar mi visa. Entonces, como la aplicación es para septiembre, yo quisiera saber si me perjudicaría si yo fuera de nuevo a Estados Unidos 2 o 3 meses y volviera al consulado, si eso me afectaría a la hora de yo solicitar la visa de estudiante, ya que me podrían negar la visa o quitarme la que tengo. Sí, es correcto, estás muy claro en tu percepción. Cuando una persona va a estudiar, generalmente no deben hacer cambio de estatus. Yo sé que lo hacen mucho, pero no lo hagan. Tú tienes que ir al consulado con el I-20 que te manda la institución donde tú vas a estudiar y otros documentos a buscar la visa de estudiante. Y tu pregunta central creo que es que si, como eso es en septiembre que tú vas a ingresar en la universidad, si tú podrías con tu visa de turista quedarte unos 3 meses, yo te diría que no lo hagas. Y si lo haces, te va a perjudicar, primero porque 3 meses no es un tiempo de vacaciones, y segundo porque al cónsul la dinámica de haber dado 2 viajes, ir a buscar una visa de estudiante, pueden pasar 2 cosas que tú tienes muy claras. Te pueden negar la visa de estudiante y hay una alta tendencia que cuando un cónsul le niega una visa de estudiante a una persona que tiene visa de turista, él dice, bueno, si este se quiere ir a estudiar y yo no se la doy, le dejo la de paseo, se va a ir allá y va a hacer un cambio de estatus. Y es un alto porcentaje de que no solamente no te nieguen la de estudiante, sino que te cancelen la visa de paseo para quedarte así como algo muy popular en nuestro vocabulario que se llama sin pito y sin flauta, y muy pocas posibilidades de obtener una visa de paseo. Continuamos con nuestro segmento de llamadas. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Emelinda Cruz, desde Santiago. ¿Y cómo podemos ayudarte, Melinda? Tengo una inquietud. Una persona que haya obtenido el visado de J1 en 2 ocasiones, la última vez que esa persona visitó los Estados Unidos estaba embarazada y no lo sabía hasta llegar a los Estados Unidos. Esa persona se chequea allá en los Estados Unidos y luego decide volver para atrás para dar a luz aquí en el país porque ya se le está venciendo su visado. ¿Cómo calificaría esa persona para una visa de turista? Porque eso es una forma de demostrar que no le interesa quedarse en los Estados Unidos. Mira, realmente no. El hecho de que una persona cumpla con las cosas no quiere decir que hay que dar... O sea, no hay que aplaudir a nadie porque haga las cosas bien. Ella tenía una visa J1, eso se llama una visa de intercambio cultural. Estaba en algún programa, ya sea de estudio o de maestría. Y me imagino que si ella se fue embarazada, hasta el padre de la criatura estaba en el terruño. Y realmente como que tener un hijo solo o algo en otro país puede ser un poco traumático. Pero esa connotación que tú me das, de que ella, por haber hecho eso, le va a demostrar al cónsul que ella no se quiso quedar, eso no es así. Ella, para ir a buscar una visa de turista, tiene que llevar toda la documentación pertinente. Sí es un avar a su favor, que ella tuvo J1 porque habla inglés y otras cosas, pero realmente el cónsul va a querer recibir la documentación pertinente para que le demuestre que ella califica para una visa de paseo, porque déjenme decirle, como la visa J1 es de intercambio cultural y tiene muchas veces que ver hasta con maestrías que le pueden pagar a veces empleadores, el hecho de que una gente califique para una J1 no necesariamente quiere decir que califica para una visa de paseo, porque esas son visas que las universidades en ciertos programas asumen para ciertos estudiantes con ciertas acreditaciones y que hablan inglés. O sea que no podemos pensar que una cosa envuelve la otra, son 2 procesos separados. Si usted ha tenido 5 J1 y nunca se quedó, primero ya usted es un genio porque ha hecho tanta escuela,
pero no necesariamente, ¿ok? O sea que eso puede la persona recibir el visado si lleva la documentación, pero no debe de utilizar como la pata de esa mesa el hecho de que ella se devolvió y no tuvo el hijo allá. Recibimos nuestra siguiente llamada. Buenas noches. Buenas noches, doctora Yadira. Le habla Hamlet de Puerto Plata. ¿Y cómo podemos ayudarte? Es la siguiente pregunta. Yo me casé con una ciudadana americana, dominicana, y me negaron la petición de la cita. Mi pregunta es la siguiente: si yo me divorcio de ella, ¿yo tengo algún inconveniente de entrar a Europa o a algún otro lugar? No, para nada. Cuando una persona aplica para un visado o cualquier beneficio de un país, a menos que usted sea una persona buscada por la Interpol, que es la policía, él no tiene nada que ver con otro país. O sea que usted le niega un visado en Estados Unidos y eso no lo previene a usted de ir a cualquier otro consulado a buscar un visado en cualquier categoría. No, eso no le afecta para nada, ¿ok? Ok, muchas gracias. No, gracias a usted por confiar en nuestra información. Señores, vamos con nuestro siguiente correo. Soy un ciudadano americano con un hijo nacido en República Dominicana. ¿Debería aplicar a mi hijo para una visa IR2 o ir al servicio de ciudadanos americanos? ¿Cuál es la diferencia? Y esto nos lo envía Felipe. Felipe, yo creo que tú estás un poco perdido. La visa IR2 es cuando un ciudadano americano solicita residencia a favor de sus hijos, y es probable que cuando un niño nace y el padre es ciudadano americano, él herede la ciudadanía. O sea que el día que él nace, ya él está siendo ciudadano porque su padre ya lo trae con esa herencia. Para esto es necesario, los dos lugares que menciona no son pertinentes. Para que tu hijo herede la ciudadanía, tú tienes que demostrar que el día que él nació, tú eras ciudadano americano y había vivido en Estados Unidos 5 años antes de él nacer, pero de esos 5 años, 2 tienen que haber sido después de tú tener 14 años de edad. Las pruebas son muchísimas que tienes que llevar, récord escolares, todo lo que tú puedas presentar. Si tú no calificas porque nunca has vivido en Estados Unidos, entonces sí, en ese caso, le pides la residencia, lo cual lo hace a través de DHS, que es el Department of Homeland Security, y cuando tu hijo entra a Estados Unidos con residencia, si no ha cumplido 18 años y va a vivir contigo, le corresponde automáticamente la ciudadanía americana, solo con la aplicación de pasaporte americano en la dirección de pasaporte en Estados Unidos, en el lugar que tú vivas. Bueno, señores, ahora vamos con lo que yo considero que es algo muy importante para ustedes y muy importante para nosotros ver que ustedes puedan entender qué tiempo les falta a su caso. Y es el boletín de visa, son las fechas que el Departamento de Estado de Migración, como ustedes le quieran llamar, el nombre no es importante, está trabajando en las diferentes categorías, lo cual hace que usted tenga un conocimiento un poco más cercano de su realidad. La categoría F1, hijos solteros, divorciados de cualquier edad, de ciudadanos americanos, el 15 de octubre del 2004. Categoría F2A, hijos, esposa y esposos de residentes americanos, hijos menores de edad, 22 de abril del 2009. Categoría F2B, hijos adultos, solteros o divorciados, nunca casados, de residentes americanos, 8 de septiembre del 2003. Hijos casados de ciudadanos americanos, categoría F3, 1 de noviembre del 2001. Y los hermanos de ciudadanos americanos, categoría F4, 15 de agosto del año 2000. Con esto nosotros
Terminamos una entrega más de esto que es un privilegio porque nos permite informar y quizás no decirle a usted lo que usted quiere oír de su vida migratoria, pero sí nos permite decir la verdad de este tema que día a día se complica más por tantos problemas, tantas falsificaciones, tanto fraude, que incluso nos permite ser el primer país en el mundo con tan pocos habitantes y tener un liderazgo tan negativo. Recordarles que estamos aquí en Color Visión, Canal 9, todos los sábados en un nuevo horario a las 7 de la noche para esto, para el privilegio de poder compartir con ustedes esta información tan importante. Recordarles que para cumplir con el sueño de llegar a ese gran país, Estados Unidos, usted debe de viajar legalmente. Gracias y buenas noches.